Autoridades, compañeros del CIMUS, amigos también, gracias por estar aquí hoy en este día tan importante para el grupo, para el CIMUS, para toda la comunidad gallega. Es un placer estar aquí hoy hablando con vosotros. Quería empezar diciéndovos que, como buen asturiano, tengo una caja de sidra preparada y estoy más que dispuesto a echaros unos culines, pero necesito ayuda, claro, porque para todos vosotros no voy a dar abasto. Vale. Como todos sabéis, en nuestras células hay una molécula que se llama el ADN, que es la molécula de la vida, es la que determina cómo somos, que la heredamos de nuestros padres y que está compuesta de una cadena de letras, de pares de bases, de ATGCs, que son 3.000 millones de pares de bases. De estas 3.000 millones de pares de bases, solo el 2% de ellas son lo que se conoce como genes, que son aquellas secuencias que codifican para proteínas y desempeñan funciones en la célula. El 98% restante es lo que se conoce como ADN basura, cuya función empieza a estar mejor entendida, pero hasta ahora prácticamente no se conocía. Dentro de este ADN basura, una tercera parte son retrotransposones, que son secuencias de ADN, como esta que está aquí, que son muy peculiares, porque son capaces de moverse, de saltar a lo largo de nuestro genoma, como vemos aquí, y se comportan como una especie de parásitos en nuestro genoma, que tratan de moverse, de replicarse y de aumentar su número de copias. Y por otro lado, nuestro genoma, que es el huésped, trata de evitar que estos elementos se muevan. En ciertas ocasiones, estos movimientos, estos transposones, pueden saltar y afectar a un gen importante en la célula, como un gen supresor tumoral, y desembocar, por ejemplo, en una enfermedad como el cáncer. Sin embargo, la mayor parte de los estudios hasta la fecha se han centrado principalmente en estudiar lo que es la región codificante del genoma, los genes, buscar mutaciones que ocurran en los genes. Y esto está bastante bien comprendido, pero hasta ahora no se conoce realmente bien cuál es el papel de este ADN basura en el desarrollo del cáncer y de otras enfermedades. Gracias a que el proyecto PanCáncer secuenció por primera vez 3.000 genomas completos, eso quiere decir que no solo secuenció la secuencia de los genes, sino de todo el genoma, se pudo estudiar el papel del ADN basura, en nuestro caso especialmente de los transposones, en lo que es el desarrollo del cáncer. ¿Vale? Entonces, lo que nuestro grupo intentó es buscar en esta basura genómica las bases genéticas del cáncer. Como José comentó, este proyecto es un proyecto muy grande, muy ambicioso, que implicó a 14 países para analizar 2.800 genomas del cáncer, de 37 tipos distintos de cáncer. Normalmente lo que se hace para estudiar estos genomas es, para cada uno de estos pacientes se toma una biopsia de tumor, se toma una biopsia de sangre, se secuencian las dos muestras a través de estas maquinaria que son secuenciadores de ADN, y se obtiene la secuencia de letras, de bases de tanto el tumor como de la sangre. Esto se hace para luego compararlas entre sí y ser capaces de buscar aquellas mutaciones que son específicas del tumor y que, por tanto, probablemente dieron lugar, bueno, de todas ellas habrá un pequeño número que son las mutaciones driver, habrá otras que son pasajeras, como José explicó, que son las que nos interesa encontrar. Y como os podéis imaginar, estamos hablando de secuenciar el genoma de 3.000 pacientes, cada uno con su tumor, con su sangre. Cada uno de estos pacientes supone 600 gigas de información. Si multiplicas eso por 3.000, salen unos 1.000 teras de información. Para analizar estos datos se necesita usar centros de supercomputación, como el que tenemos aquí en Galicia, el CESGA. De ahí que sea muy importante hoy en día tener estos recursos informáticos para poder hacer este tipo de análisis, que no se pueden hacer en cualquier lugar. Lo que nosotros hicimos fue analizar todos estos datos en 8 centros de supercomputación distintos a lo largo de todo el mundo, y nos llevó unos 3 años. Como José os comentó, hay distintos grupos de trabajo, cada grupo se centró en un tipo de mutaciones en particular, y en nuestro caso lo que nos interesó fue identificar aquellos saltos de estos retrotransposones en el genoma del cáncer. Identificamos 20.000 saltos que están representados aquí.
Cada uno de estos círculos se llama, es como nosotros representamos en cáncer las mutaciones. Cada uno de estos círculos es un paciente y cada una de estas líneas corresponde a una mutación causada por un trasposón, a un salto. Como vemos, hay pacientes que prácticamente no tienen mutaciones, otros que tienen unas pocas y otros que tienen cientos de ellas, como veis aquí. Si miramos a cómo estos pacientes se distribuyen dependiendo del tipo de cáncer, vemos que hay ciertos tipos de cánceres en los cuales los trasposones prácticamente no se movilizan, como la leucemia linfocítica crónica, los cánceres de hueso y de cerebro, mientras otros en los que se movilizan un poco, como los cánceres de ovario, de hueso, y luego hay otros cánceres, como el cáncer de esófago, que tienen muchísima actividad de estos retrotransposones. Y de hecho, en el cáncer de esófago, de cabeza y cuello, de pulmón y de colon, los retrotransposones son una de las principales fuentes de mutación estructural en esos tipos de cáncer. Este es un paciente con de cáncer de un adenocarcinoma de esófago con un gran número de mutaciones, y además este paciente es especial para nosotros. Y es especial porque en él encontramos dos mutaciones que veis aquí en rojo, que son deleciones, son pérdidas de ADN causadas por la movilización de estos trasposones. Y no era algo que no se sabía que los trasposones se movían, pero no se sabía que a la hora de moverse podían producir estas pérdidas. Y como todos los grandes descubrimientos en la ciencia, fue fruto de la casualidad. Estábamos un día en el laboratorio revisando manualmente todos estos datos que analizamos de forma computacional, y nos encontramos con una anomalía. Había una región del genoma en la cual parecía que había una inserción de un trasposón, que es aquí, y a la vez había una pérdida, había una bajada de cobertura y una pérdida de ADN, lo que nos llevó a pensar que esto era algo interesante, y miramos en más detalle y llegamos a la conclusión, y luego lo validamos experimentalmente, de que había un retrotransposón, un LINE1, una de estas secuencias móviles saltarines, que básicamente se había movido de un punto del genoma a otro y había producido esta pérdida de ADN, que en este caso es pequeña, son 4 kilobases, pero como veréis ahora, en ciertos casos son pérdidas enormes, que implican megabases de un cromosoma. Entonces, como veis aquí, la mayor parte de las pérdidas son relativamente pequeñas, entre 1 kilobase y 100 kilobases, pero algunas de ellas son de millones de bases del cromosoma, como podéis ver aquí. Esta pérdida que está aquí, debido a un trasposón, supone la eliminación de la mitad de un brazo del cromosoma 1. Y muy interesante, vimos también que de forma recurrente estas mutaciones, estas pérdidas de ADN pueden causar la inactivación de importantes genes para el correcto funcionamiento de la célula, que se llaman genes supresores tumorales. Y estos son dos pacientes con cáncer de esófago que perdieron, cada uno de ellos, este gen CDKN2A, que es uno de los genes mejor conocidos, supresores tumorales de cáncer de esófago, y fue debido al movimiento de estos trasposones. Y ahora me preguntaréis qué hace un volcán hablando sobre el genoma del cáncer. Pues lo vais a ver ahora mismo, ¿vale? Todas estas mutaciones que son causadas por trasposones en los pacientes son debidas a la activación de un pequeño número de trasposones que están en el genoma humano, que todos nosotros tenemos en nuestro genoma, y que cuando se activan producen todas estas mutaciones. Sin embargo, no se sabe muy bien todavía cuándo estos trasposones, estas secuencias se activan y se empiezan a movilizar. Se cree que cuando nacemos estas secuencias están inactivas, porque la célula las trata de inactivar porque son deleterias para nuestro organismo, pero según vamos envejeciendo y vamos creciendo, en algún momento de nuestras vidas estas secuencias se activan. Puede ser debido a factores ambientales, como es el fumar, a la inactivación de genes supresores, alteraciones que ocurren en nuestras células. El caso es que estas secuencias se activan y se empiezan a movilizar y a producir estas mutaciones. De forma que cuando estudiamos un paciente con cáncer vemos que tiene un montón de mutaciones causadas por estos trasposones, y algunas de ellas hemos visto que causan el desarrollo del cáncer. Con el objetivo de identificar todas aquellas estas copias que se pueden activar y
y generar mutaciones en cáncer, analizamos estos 3.000 pacientes, identificamos unas 120 copias que están en la población humana a distinta frecuencia. Hay copias que son muy frecuentes, que todos nosotros tenemos. Hay otras copias que son raras, que solo un 5% de nosotros las tenemos, y copias muy raras que solo menos de un 1% de nosotros las tenemos. Y de media, cada uno de nosotros tenemos entre 50 y 60 de estas copias que se pueden activar en algún momento de nuestra vida, producir mutaciones y en algún caso y en ciertas ocasiones derivar en el desarrollo del cáncer. Y algo que fue muy interesante y muy curioso es que solo 16 de estas copias son capaces de promover el 70% casi de las mutaciones. Estas copias son particularmente relevantes para nosotros porque generan un gran número de mutaciones. Y cuando las estudiamos en mayor detalle, vimos que estas copias se comportan de dos maneras muy diferenciadas. Hay unas copias que se activan en muchos pacientes, que son aquí, cada uno de estos círculos sería un paciente, esta sería la copia, y se ve, aquí hay 4 pacientes, en todos ellos están activas y promueven estos saltos. Y hay otras copias que están aquí abajo en rojo, que normalmente no están activas, pero que cuando se activan promueven cientos de mutaciones en los tumores. Estas son especialmente relevantes, porque quiere decir que y además estas copias están en muy baja frecuencia en la población, muy pocas personas las tienen. El caso es que si las tienes y esta copia se activa en tu genoma, puedes tener posibilidades, vas a tener mutaciones debidas a ellas y mayores posibilidades de desarrollar un cáncer como consecuencia de las mutaciones causadas por estas copias. Y esto abre vías a la hora de la prevención del cáncer. Y una cosa muy interesante que nos llamó mucho la atención es que este comportamiento dicotómico de estos dos tipos de elementos se asemeja al patrón de la actividad de los volcanes. Hay volcanes como el volcán de Stromboli que se activan con muy poca frecuencia, no, con mucha frecuencia, pero no producen erupciones moderadas, mientras que, por ejemplo, el monte Vesubio, que todos conocéis, que básicamente se cargó Pompeya, y gracias a eso podemos ir a hacer turismo allí y ver unas ruinas muy bonitas. Normalmente no están activos como estas copias, pero que cuando se activan producen cientos de mutaciones. Y por eso denominamos, esto fue idea de José, hay que reconocérselo, denominamos estas copias estrombolianas y plinianas, en honor a los volcanes. Y esto es un mapa, porque podemos ver que el genoma humano es una especie de mapa topográfico en el que estos elementos están distribuidos. Y bueno, a mí esto me recuerda un poco a los picos de Europa en Asturias, en los cuales, como buen asturiano, siempre los tiene en la cabeza, especialmente cuando está fuera. Pues eso sería todo por mi parte. Quería concluir diciendo que, bueno, hemos descubierto un nuevo proceso mutacional en cáncer, que es la pérdida de ADN debido a la movilización de estas secuencias. Hemos identificado además las secuencias que son responsables de estas mutaciones, y esto probablemente pueda tener repercusión en el futuro. Bueno, estoy seguro que lo va a tener en el diagnóstico y también en el tratamiento, porque sabiendo que estas copias son las que producen las mutaciones, se pueden desarrollar fármacos para inactivarlas. Y agradecer a José Tubío, mi director de tesis, a todos mis compañeros y amigos, a todos los colaboradores de muchos sitios del mundo, y también a mi abuela. Quería agradecer a mi abuela, a Susa, porque fue muy importante, creyó siempre en mí y siempre fue una inspiración para mí en todo mi trabajo. Pues eso es todo.